Bueno, lo que voy a hacer es crear una base de datos de usuarios que tienen notas, o sea, recordatorios y nada más. Lo voy a hacer a partir de un modelo. Voy a abrir Workbench. Voy a utilizar la base de datos MySQL local, la que tengo acá en mi máquina. Yo voy a hacer una base de datos, acá crear un nuevo esquema. Va a ser agenda, el nombre de la base de datos, y utilizar la codificación UTF-8 General C como idioma. Esta sería la forma de crear un esquema nuevo. Podría yo acá tener dos tablas. Yo voy a crear una tabla usuarios, y acá el primer registro vendría a ser el que identifica todo. El primer campo vendría a ser el que identifica todo el registro. Este sería el ID. Acá yo tendría el nombre, el apellido, y el email. Lo voy a poner. Y esta columna no. Con esto voy a aplicar los cambios. Como vemos, acá ya tengo la tabla usuarios y voy a crear la tabla recordatorios. La tabla recordatorios va a tener un ID cada registro, va a tener una descripción, y la fecha de creación. La fecha de creación es un datetime. Y la descripción de un recordatorio lo voy a poner como text, ya que va a tener mucho contenido. Yo no sé cuánto contenido, pero sí voy a tener en cuenta de que va a ser mucho. Lo que me acabo de dar cuenta es que en usuarios las columnas nombre y apellido así son varchar y varchar. Bien, a ver, alt-tab, sí, son varchar. Bien, son texto. Voy a hacer un select de la tabla usuarios, y me está diciendo que, bueno, estoy trabajando con el motor de base de datos local, pero no le he dicho qué base de datos voy a utilizar. Yo voy a utilizar agenda. Puedo hacer clic derecho acá y setear este esquema como predeterminado, o decir que acá voy a usar agenda. El control enter para ejecutar la línea actual. Ahora estoy en agenda y voy a ejecutar el select que me va a traer todos los registros. Como la acabo de crear, no tengo registros. Puedo acá escribir algo, un mail, Franco Alejandro G, bien, @gmail.com. ¡Ay, qué loco! Bueno, pongamos un texto en el caso. Aplico esto. Ya tengo ese usuario creado. Puedo fijarme, ejecutar la línea y se va a crear de vuelta. Si no, puedo hacer un insert en la tabla. Insert intro usuarios, donde los campos que voy a agregar van a ser el nombre, apellido e email, y los valores van a ser, voy a poner abajo para que se vean, nombre, Pepe, honguito y un email, @email.test.com. Voy a ejecutar esa línea y se me ha agregado. Si yo ahora hago un select de usuarios, van a aparecer los dos.
Bueno, ya tenemos la base de datos creada por tablas y no de acuerdo a un modelo. Yo ahora, por ejemplo, voy a crear lo mismo, pero con un modelo. Acá en recordatorios, para que no lo vuelva a aclarar, en recordatorio tenemos el ID, la fecha y la descripción. Tenemos recordatorio, pero no sabemos de quién es ese recordatorio. Tenemos que decirle que pertenece a uno de estos usuarios, a uno cualquiera. Entonces, el ID, que es el campo que representa a cada fila, es el que vamos a relacionarlo con el de recordatorios. Entonces acá voy a modificar la tabla y voy a decir, por convención yo pongo que de la tabla de usuarios, el campo ID es numérico, entonces acá va a ser numérico, es el que guardaría el nombre, el ID de la persona de quien hizo el recordatorio, si yo escribo hacer tal tarea, el sistema debería guardar mi ID personal. Bien, aplicar los cambios y ahí tengo esto, perfecto. Ahora lo voy a hacer desde un modelo un poquito más conceptual. Yo voy a borrar el esquema, lo voy a agregar de vuelta. Es drop database, es agenda, y vemos que ahora no tenemos más esa base de datos. Me voy a crear un modelo nuevo. Este modelo se llama agenda, utilizo UTF-8 General C y voy a agregar el diagrama. Este diagrama va a tener la tabla usuarios, voy a poner más arriba para que se vea. Si es default va a ser la misma que la base de datos, que es UTF-8 General C, pero si no, le eligen UTF-8 General C. Vamos a poner UTF-8 General C. Bien, esta tabla usuarios va a tener el ID, va a ser autonumérico, el nombre, ¿sí? Uy, no lo escribí. El nombre, el apellido y el email. Bien, y ahora voy a tener la tabla de recordatorios o de notas. Recordatorios. Pero no le puse el nombre de la tabla. Recordatorios. Voy a tener un ID que va a representar al recordatorio. Va a ser autonumérico, va a ser el detalle, pero de tipo texto, y voy a tener la fecha en que se creó como daytime. Vamos abajo, estaba, no, acá está, daytime. ¿En qué momento fue? Bien, ahora tenemos que decirle qué persona es la que tiene pertenece a ese recordatorio. Entonces, puedo yo hacer el campo de usuarios ID, va a ser un entero, ¿sí? O directamente le digo que una persona puede tener muchos recordatorios. Entonces, los recordatorios los tiene muchas personas. Entonces, un recordatorio es también está compuesto por algún usuario específico. Acá si vemos not null significa que si está tildado, significa que cuando nosotros insertemos un recordatorio, en este campo debemos insertar un ID existente de la tabla usuarios. Bien, si no llega a existir, si yo ahora por ejemplo, bueno, no puedo hacer un insert porque todavía no he plasmado esa base de datos en el motor de base de datos. A ver, veamos. Yo acá voy a plasmar este modelo en la base de datos. Voy a poner forward engineer. Le voy a decir que la base de datos que vamos a colocarlo va a ser la local. Podemos crear la nuestra. Estas son las
las credenciales para poder entrar al motor de base de datos. Le doy siguiente y acá vemos que se van a crear las tablas. Este es el SQL, que si quieren se lo pueden copiar y ejecutarlo directamente, o le ponen siguiente y se ejecuta automáticamente. Si yo me voy de vuelta acá a la base de datos y verifico, ya tengo a la agenda y tengo a las tablas recordatorios y usuarios. Si por ejemplo nosotros acá dijimos que está como not null, o sea que no me va a dejar ingresar nada. Yo voy a hacer un insert into. Primero voy a decirle que voy a trabajar con este esquema. Ahí está. Into recordatorios. Y en los parámetros, vamos a ver qué parámetros tenemos. Tenemos el ID, pero el ID se genera solo. Tenemos el detalle, la fecha y el usuarios ID y el ID del usuario, donde el valor, acá le voy a decir, qué sé yo, hacer tal tarea. En el segundo parámetro es la fecha. Como esto es un datetime, el datetime en MySQL es el año, luego el mes, estamos a 10, luego el día, en este caso es 1. Bien, seguido de las horas, los minutos y los segundos. Voy a poner, qué sé yo, 18:45 con 10 segundos. Y en el tercer parámetro le voy a decir el usuario ID. Como yo acá no he agregado ningún usuario y yo invento un usuario, le voy a decir que va a ser el usuario 2. Esto básicamente me va a negar el insert. Yo por ejemplo hago control enter y me va a decir que no se puede agregar o updatear una fila porque el foreign key, o sea la clave foránea, no existe realmente. Bien, si yo acá hiciera un insert en la tabla usuarios, donde con el nombre me basta, value, acá le diga Pepe, control enter, ¿qué dice? Tú tienes un error de sintaxis. Insert, no puse, como estoy escribiendo dos sentencias distintas, tengo que separar las sentencias una de otra con el punto y coma. Acá voy a agregar uno, se llama un select, asterisco from usuarios, me va a mostrar a Pepe con el ID 1. Si hacemos acá no nos va a seguir, no nos va a dejar porque el ID 2 no existe. Voy a ejecutar el otro y le voy a decir María. Le doy control enter, hago un select de usuario, voy a ver que tengo el ID 2. Entonces si yo ahora hago un insert en recordatorio, me va a dejar hacer el insert en recordatorio porque existe el ID 2 de María. Entonces si yo hago un select asterisco from recordatorios, me va a aparecer el detalle puesto. Como no quiero tener este problema en programación ahora en PHP por una cuestión que estoy explicando, voy a decir que cuando yo inserte algo en recordatorios no quiero que sea obligatorio. Para decir eso, directamente tildo not null y vuelvo a generar el modelo. ¿Sí? Voy a database, forward engineer, me va a borrar el modelo actual y me lo va a crear nuevamente. Si yo ahora hago un insert en recordatorios donde el ID sea 50, me va a permitir hacerlo. A ver, vamos a ver. Select asterisco from recordatorios. ¿Se hizo o no se hizo? A ver, usuarios. Tengo a los usuarios. Database, forward engineer, a ver qué me dijo. Bueno, voy a tirar todos los objetos. Se van a borrar, se van a hacer, se ha hecho satisfactoriamente. Si yo ahora pruebo, debería, si me fijo en usuarios no tengo usuarios, si me fijo en recordatorios no tengo recordatorios. Bien, me había olvidado de decirle que borrara los elementos existentes. Ahora entonces, si trato de insertar un recordatorio con el ID 50, me va a permitir hacerlo o no, a ver, ¿por qué no me lo permitió hacer?
hacer tal tarea. A ver. Hoy. Not null. Esto está bien. No, bueno, de paso voy a guardar el modelo. Lo voy a guardar en el proyecto de negocio. Lo tengo acá, creo. Y acá lo voy a guardar como... Voy a hacer una carpeta donde tenga modelos o backup, algo así. Backup. Y en backup voy a decir que es el modelo del negocio. Guardar. Ya tenemos el archivo de Workbench. El modelo acá nos aparece backup y el modelo. Recordatorios. Vamos a ver por qué no funciona. Si yo hago un insert con el detalle, esto debería funcionar. A ver, ¿cuál es el problema que nos hace? Voy a fijarme. Select asterisco from recordatorios. Voy a borrar el esquema que tengo. Drop database, agenda, y lo voy a volver a generar. Si nos fijamos, ya no tengo agenda, pero todavía me queda el modelo. Lo voy a generar. Siguiente, generé, bla, bla. Se hizo satisfactoriamente. Si yo ahora actualizo, debería tener la base de datos agenda con las tablas recordatorios. Si yo me fijo en los primeros 1000 datos y si yo hago un insert into la recordatorio donde tengo un detalle y el valor, acá tengo el nombre del campo, detalle, y acá el valor del detalle, y me va a decir que dice la base de datos usada. No he seleccionado la base de datos. Voy a decirle que voy a usar este esquema. A ver ahora, sin base de datos seleccionada. A ver, use agenda. Ahí está, ya ver ahora. Bien, ahí pude agregar. Tenía que decirle que la base de datos que estaba usando. Voy a hacer un select. Ya está hecho. Control enter. Y muestra el detalle que acabo de agregar. Y si se fijan, me dejó agregar ese registro porque le dijimos que no era necesario que existiera el de la tabla usuarios. Bien. Bueno. Ahora voy a ir a NetBeans y voy a buscar algún método para poder obtener en base de datos los datos. Hay dos que yo conozco por lo menos, y los tengo en un proyecto. A ver, este proyecto, la forma es vamos a hacer un archivo de prueba en el proyecto, por ejemplo, para probar. Y lo que tenemos que tener es en cuenta, ingresamos al motor de base de datos, tenemos que decirle a dónde está. Localhost es el lugar. ¿Cuál es el usuario que nos permite entrar? Root. ¿Y cuál es la contraseña? Si usan Windows, WAMP, seguramente ya venga sin contraseña, o ustedes tengan que configurarla. Depende de la versión, depende de lo que estén usando. Nosotros acabamos de acceder y tenemos que decirle que cuál base de datos vamos a usar. Entonces MySQL DB, y acá vamos a usar agenda. Luego vamos a hacer el MySQL query, que es el que ejecuta la función. Y acá nosotros vamos a hacer el insert
into usuarios, y acá decimos el campo nombre, el apellido y el email, seguido de los datos de los valores que van a ir. Acá va a ir el nombre, por ejemplo Franco, el otro es Godoy y el otro es el email, francoalejandrog@gmail.com. Bueno, antes de ejecutarlo yo voy a hacer un select en los usuarios para ver que se haga el select. Como vemos, no tenemos ningún registro. Si contamos la cantidad de registro, vamos a tener 0 resultados. Y acá, bien, tenemos ningún resultado. Voy a ejecutar esto, entro directamente a prueba. Siempre que abramos una conexión tratemos de cerrarla. Si bien se cierran automáticamente, pero cuando tengamos que ejecutar muchas consultas, vamos a tener que abrir, a ejecutar la consulta y cerrarla. Entonces MySQL query y acá close. Ejecutemos y veamos que parece que ya se ejecutó. No me dice que está cargando, no me dice que hay error. Entonces yo me voy a hacer un select nuevamente y me van a aparecer los usuarios agregados. Bueno, parece que se ejecutó 2 veces. Si yo aprieto otra vez F5 y vuelvo acá, se ha agregado una tercera vez. Si hago 2 F5, acá debo tener 2 registros más. Bueno, eso hay que validarlo. Bien, ahí tenemos el insert. Para el select tenemos lo mismo, pero cambia.